Espero que estés realmente bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en el canal de Twitch de Copimelo. Espero que esté todo perfecto, que hayas tenido unos reyes maravillosos. Hemos parado estos 2 días por los festivos, por las fiestas, por la familia, pero hoy ya estamos de nuevo aquí y hoy tenemos un episodio especial. ¿Especial por qué? Hombre, pues porque ya que es domingo, o sea, hoy es sábado y tal, vamos a hacer un poquito más de off-topic, que sabías que uno de los... Off-topic no, pero un enfoque diferente, que sabías que uno de los objetivos de este año era seguir innovando y mejorando y cambiando los contenidos, ¿no? Intentar darles un enfoque más divertido, más tal. Y hoy tenemos un poquito de eso. Por cierto, ahí atrás estarás viendo mi bata. Y estás viendo mi bata básicamente porque es la cama que ha decidido tener mi gato estos días ahora que hace fresquito. Entonces, bueno, pues está tumbando ahí constantemente. Ahora justo no está, pero no descartes que en algún momento se ponga a llamar a la puerta y tenga que ir a buscarle, a verle y no pasará absolutamente nada. Pero que es una alternativa y es una posibilidad que tenemos ahí encima de la mesa. Con todo eso listo, con todo esto preparado, quería darte, como te decía, la bienvenida a este directo de Twitch. Y si lo estás escuchando en diferido, ya sea en podcast, ya sea en YouTube, pues también darte la bienvenida. Uno de los temas que quería tocar al principio para dejarlo más o menos en el aire es que últimamente, no tanto en estos episodios, sino sobre todo en los podcasts cuando se resume, hay gente que dice, oye, pon cartelitos y tal. Bueno, al final esto es un formato que sobre todo intenta estar enfocado más al audio cuando lo suba a podcast, ¿no? Entonces es normal que no haya esos recursos porque es un complemento, son un tipo de programas que hay que escuchar en podcast, o yo los escucharía en podcast. Entonces simplemente si alguna vez ves eso, haces una pregunta si he dicho algo que no lo has entendido, pero para mí será un auténtico placer echarte un cable, pero simplemente que hay mucho contenido que está pensado para escucharse, no para verse. Entonces, bueno, esto precisamente de ahora sí se está viendo y tiene más sentido, ¿no? Pero hay que tenerlo simplemente ahí. Y bueno, de lo que hoy te quiero hablar, de lo que hoy quiero que tratemos, es tener un enfoque diferente. Ya te dije que uno de los objetivos este año era cambiar un poco la manera de hacer las cosas y sobre todo vamos a hablar de 5 películas, 5 series, 5 videojuegos y 5 libros y un consejo de ventas que he aprendido de cada uno de ellos. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un enfoque distinto, vamos a intentar jugar más, sobre todo los fines de semana, ¿no? Que entre semana estemos un poquito más martillo pilón, pero que el fin de semana pues estemos un poquito también más de jolgorio. Me podría haber sacado una cerveza, pero como estoy currando no lo he hecho. Me he sacado una tacita de café. Por cierto, una cafetera que llegó, la trajo Papá Noel, o sea que un gustazo probarla, está riquísima, no lo siguiente, y está dándome una nueva dimensión sobre el café bueno, sobre todo. Así que nada, no he pensado en ningún orden particular, pero yo lo que he pensado es que podemos empezar por películas, luego ir a videojuegos, luego a libros y terminar con las series, por tener un poquito de variedad, ¿vale? Y por ello, la primera película de la que hoy te quiero hablar, la primera película que te quiero traer aquí es una que vi anoche. Anoche, después de llegar de la comida de Reyes, que se alargó un montón, como te puedes imaginar, y tener la tripa a reventar, pues dije, me voy a dormir. ¿Qué pasó? Que no me podía dormir de ninguna manera posible. Estaba haciendo la digestión, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer zapping para ver qué están dando en televisión, porque no tenía ganas de buscar nada en YouTube o en Twitch o en algún sitio de esto, estaba como muy cansado de elegir y dije, bueno, voy a ver qué puedo encontrar para intentar disfrutar de todo esto, intentar ver todo esto. Y me encontré, creo que fue en la 4, Gladiator, y dije, ostras, Gladiator hace años que no la veo, pero años es un porrón de años. Voy a ver qué tal se ha portado. Luego he buscado que es del año 2000, o sea que ha pasado un porrón de tiempo. Y dije, ostras, vamos a intentar ver qué tal es, cómo se mueve, ¿no? Y ver un poquito qué tal recuerdo me deja. Y la verdad es que es un peliculón, las cosas como son. Pero aquí sobre todo hemos venido a hablar de venta, hablar de consejos, hablar de pautas. Y hay una escena en concreto que está el protagonista con el César hablando, en el cual el César, que está ya un poquito mayor, le pregunta al prota, ¿por qué luchas? Y él dice, lucho por Roma. A lo que el anciano, que ya se las tiene todas sabidas y que está ya hasta arriba de soldaditos y de héroes, se da cuenta y dice, este tío no tiene ni puñetera idea de por qué está luchando en realidad. Y le pregunta, ¿qué es Roma? Y le dice, Roma eres tú, es el imperio, es la historia, es el legado. Y el tío le dice, ya, pero eso en realidad no es nada, son cánticos, cosas que se dicen en voz alta, pero realmente no es absolutamente nada. ¿Por qué estás luchando de verdad?
Y ahí es donde está un poquito ese punto concreto, ese punto de inflexión, que se da cuenta el susodicho, nuestro protagonista, que no tiene ni idea de por qué está luchando, y el César le pregunta, ¿dónde vives? Y dice, pues vivo en un campo, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mi tierra, con mi no sé qué. Y dice, eso es por lo que luchas, eso es Roma. Y a mí esto me da una lección súper importante a la hora de cualquier narrativa, a la hora de vender, y es que no se trata de simplemente contar una historia, sino que tiene que ser una historia que toque, que la gente se siente identificada. ¿Y cómo conseguimos eso? Individualizando la historia. Es decir, muchas veces cuando hablamos de masas, de grupos, etcétera, no acabamos de sentirnos identificados. ¿Por qué? Porque un grupo de personas podría no ser nadie, pero Pepito, Menganito podría ser tú, tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre, etcétera. Y ahí es donde mucho más fuerte está toda esta situación y toda esta relación que tenemos que tomar en consideración. Entonces, como aprendizaje, cuando utilices cualquier tipo de historia, no la gestiones en general, en abstracto, sino intenta hablar de casos concretos. Va a funcionar mucho mejor y te va a dar muchas, muchas más alegrías. Promesa de emperador romano de cuento, ¿no? Vale, vamos a ir ya, voy a dar un traguito al café y seguimos. Vale, segunda película. Bueno, esta es una película que ha sido una rayada mental tremenda, pero que, ostras, no está mal. De hecho, esta te voy a decir que o sea, el resto están todas en plataformas, etcétera. Todo lo que ha pasado por aquí está pagado, evidentemente. Pero esta es muy concreta, muy concreta, muy concreta. Que me la compré volviendo en Nochevieja de pasar unos días con unos amigos para volver para acá. Y dije, bueno, en el tren tengo que ver algo. Y fue Cámara Café, la película. ¿Por qué? Bueno, el culpable de todo esto es Loulogio, que seguramente sabéis quién es, un youtuber muy antiguo, streamer ahora, y él hizo el otro día un repaso de películas, cuando digo el otro día, a lo mejor es hace ya 10 o 15 días, y dijo que esta película le había gustado. Y dije, oye, pues yo que tengo ganas de verla, que siempre fui fan de la saga original cuando se emitía en televisión hace ya tantos y tantos años, voy a darle una oportunidad, ¿no? Y, ostras, es una rayada enorme de película, creo que narrativamente no tiene ningún sentido y ninguna coherencia, pero el humor la sostiene. Y eso es algo bueno, porque al fin dices, bueno, pues no está mal, ¿no? A mi chica no le ha gustado nada, por cierto, pero a mí ha sido como, bueno, pues está bien, buen trabajo, buen ratito, no está nada mal, ¿no? Y de la lección que me llevo de aquí es que hay un momento en el que la oficina española de la empresa donde trabajan, que no tengo ni idea de lo que hacen, entra en batalla de ventas con la oficina de Portugal. Y en España se obsesionan mucho con ser hiperproductivos para conseguir este resultado, para conseguir pues ganar esta batalla, ¿no? Y se dan cuenta de que cuanto más obsesionados están, menos venden, y abren una puerta a la flexibilidad, a que cada uno tenga un poquito más de libertad, y los resultados empiezan a crecer y empiezan a crecer. Luego pasan cosas como te puedes imaginar, pero me pareció como un planteamiento muy interesante, porque muchas veces somos muy cabezotas y decimos o se hace todo perfecto como quiero o no se hace absolutamente nada. Yo soy el primero que ha estado en esa situación y en ese planteamiento de o se hace todo como quiero o realmente no voy a hacer nada. Y no merece la pena, es mejor ser flexible, ver qué se puede hacer, ver cuál es la mejor manera de hacerlo, y ahí es donde surgen realmente posibilidades, ¿no? Y me gustó mucho, porque creo que esa idea es muy concreta. Y por cierto, la película yo te la recomiendo, porque aunque tiene menos coherencia que un billete de 30 euros, creo realmente que te lo pasas bien. Así que está muy, pero que muy bien. La siguiente película es una de las primeras que vi este año y es Argentina 1985, si no me equivoco está en Amazon Prime en España, y tenía, en Prime Video, y tenía muchísimas ganas de verla, porque bueno, siempre yo tuve una compañera argentina hace mucho tiempo cuando trabajaba por cuenta ajena y siempre me hablaba mucho de la situación argentina y de todo esto, ¿no? Ella no vivió esto que se estoy viviendo aquí de la dictadura ni nada, pero le habían hablado mucho sobre ella, ¿no? Como supongo que nos pasa aquí en España con Franco y con todo este tipo de cosillas, pues allí exactamente lo mismo, que aquí nadie te habla de nada realmente. Y la cuestión es que Argentina 1985 es un juicio que se hace a los responsables de la dictadura para que paguen por todos los crímenes y matanzas que han cometido durante todos estos años, ¿no? Y es muy potente porque hay dos momentos clave, ¿no? Un momento clave son los testimonios de las personas a las que sistemáticamente se les hacía todo tipo de troperías para acabar con ellos, matarlos, eliminarlos, etcétera, sin mucho criterio. Y luego, número 2, el discurso final del fiscal que está liderando la causa en pos de encarcelar a estos susodichos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Y me gusta mucho porque te da el poder de las historias. Por un lado, cómo
saber el caso concreto, volvemos al primer caso que hemos hablado no hoy, saber el caso concreto de cada una de estas personas te pone en una situación de, ostras, es que yo no quiero que pase esto más, es que yo no quiero vivir esto más, es que yo no quiero experimentar esta situación más, es que esto podría haberme pasado a mí, y lo hace todo muy tangible. Y número 2, el discurso final, como las palabras finales tienen el poder de movilizar a todo un país para luchar porque no se vuelva a repetir una situación así, ¿no? Todos son palabras al final, palabras, palabras y palabras. Y si las palabras tienen el poder en una situación así, imagínate lo que pueden tener una venta de algo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, simplemente que lo tengas ahí. La cuarta película de la que te quiero hablar, en realidad te estoy hablando de las últimas cosas que he ido viendo, tampoco me complica mucho la hora de hacer este top, ¿vale? Pero es Mientras dure la guerra, que es básicamente el papel que tiene Miguel de Unamuno durante el principio de la Guerra Civil Española, digo al principio porque luego se muere además, y cómo realiza dos acciones que pues le colocan en una situación complicada. La primera es que como no está muy contento con la República, pues sí, dona una cantidad al ejército, simplemente lo dejo ahí. También hay que saber, porque diciendo esto es muy fácil, yo no tengo ni idea de la vida de Unamuno, no soy experto en Unamuno, no soy experto en literatura ni nada, de hecho me gusta mucho Luces de Bohemia, pero sí que es cierto que, para contextualizar un poco, Unamuno fue la persona que proclamó la República en España, fue la persona que dio el paso hacia adelante, el que dijo, a partir de ahora, patatín patatán, pero como muchas otras personas, pues se fue desencantando, ¿no?, de las cosas que se hacían ahí, que no me quiero ni imaginar el caos que fue el siglo XX en España, en general. Pero el problema no está ahí, eso es una acción que yo creo que le pesaría toda la vida, sino sobre todo que por presión mucho universitaria, porque no les pase nada a la gente alrededor de suyo, acaba firmando un manifiesto en el que él establece un concepto muy potente, que es civilización cristiana de Occidente, que es el concepto al que durante toda la guerra civil, y probablemente durante gran parte de la dictadura también, se agarran Franco y el resto para defender el movimiento que están haciendo, defender la lucha que están teniendo, defender tal. Es ese término, ¿no? Entonces, desde aquí yo te quiero recordar que darle nombre a las cosas las hace muy, pero que muy poderosas. Darle nombre a el movimiento hace que tenga mucha más entereza, mucha más consistencia, mucha más fuerza. Y esto es algo que es así. Y por eso cuando intentemos vender algo es tan importante darle un nombre. ¿Por qué te crees que se inventan nuevas profesiones, se les da nombre, etcétera? Porque cada una de ellas acaba dándole mucha, mucha fuerza a todo lo que tenemos alrededor y forma parte de este tipo de mensajes y situaciones que tenemos delante. Entonces, pues oye, que tú también puedes aprovechar esto, ¿no? Darle nombre a cuestiones que tengas delante para poder hacerlo bien. Y por último, te quiero hablar de Top Gun Maverick, que fue una película que vi a finales de 2022 en el tren de camino a Madrid, y fue una película en la cual bueno, pues me gustó mucho la manera en la que está construido lo que se suele llamar hoyo. ¿Qué es un hoyo? Un hoyo es que antes decía algo súper potente, preparemos el contexto para que tenga mucha más fuerza, ¿no? Es decir, yo te puedo decir, ayer Pepito me dijo no sé qué, decirte, es que Pepito, lo que me dijo el otro día, ahora te vas a alucinar, tal. Como ir sembrando, ¿no? Un poquito lo que vamos a hacer, ir cavando el hoyo donde luego vamos a plantar ese árbol. Pues esto es una película que lo hace realmente bien, porque lo que hace principalmente es que va construyendo tensión, 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 tensión y ¡pum!, lo rompe. Y es muy consciente de cómo y cuándo tiene que romperlo, ¿no? Entonces, me pareció una película súper potente, una propuesta muy interesante y que creo realmente que mereció mucho, mucho la pena a la hora de hacerlo y a la hora de trabajar con ella. Así que ahí lo tienes también para tenerlo. Y en concreto estas serían las 5 películas de las lecciones de venta, ¿no? Teníamos por un lado Gladiator y ser concreto con las historias, Cámara Café y la flexibilidad sobre la productividad extrema, Argentina 1985 y el poder del discurso, Mientras dure la guerra y el papel que juegan los términos a la hora de vender, y por último Top Gun Maverick y cómo construir un hoyo antes de soltar la bomba. Creo que son 5 propuestas súper interesantes, que si no las has visto además son peliculones, porque Cámara Café está bien y las otras son muy muy buenas, y que oye, que yo creo que te pueden dar un buen ratete y que además, oye, si aprendes sobre ventas como con consejitos como estos, pues mejor que mejor, ¿no? Le doy un trago al café y nos vamos a por los videojuegos, que tenemos todavía tela por delante. Vale, pues ahora vamos a ver las lecciones de venta que hemos aprendido de cada uno de los últimos 5 videojuegos que he jugado. Aquí la variedad es más pequeña porque juego muchos menos videojuegos, es decir,
cada semana voy sacando un ratito para echar un ratete a alguna partida, pero también es cierto que exigen mucho más compromiso y mucho más tiempo que una película. Al final una película o me la veo el fin de semana el tirón o me la voy poniendo a trocitos y en nada me la ventilo. No sé cuántas películas vería en 2022, pero serían bastantes, ¿vale? Y este año además lo que hemos hecho, pues o sea, es que volví como a conectar bastante con todo el tema de los juegos. Siempre he sido un chico hiperjugón, me gusta muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo, pero es cierto que con el emprendimiento y tal los había dejado un poquito de lado y era como, quiero recuperarlo, ¿no? No quiero tampoco obsesionarme, pero quiero recuperarlos y bueno, con la Switch, con la Xbox Series que compré hace poquito, pues bueno, ahí está un poquito la chicha, ¿no? Y a lo largo del último año, de hecho, yo creo que de aquí... Bueno, todos son de este año, o sea, todos son de 2022, salvo uno que me lo acabó a principios de 2023. Pero bueno, que forman parte un poquito de todo esto, ¿no? Y que de nuevo, creo que de los videojuegos se puede aprender mucho sobre ventas, porque hay que pensar que un videojuego tiene, uno, que engancharte para jugar, y dos, mantenerte pegado a la pantalla. De hecho, yo no soy mucho de free to play de estos, que juegas gratis y si quieres pagas, pero ahí, por ejemplo, tiene que haber muchísima más persuasión. Lo que pasa es que como tampoco he echado muchas partidas, pues tampoco te puedo decir más de la cuenta, ¿no? Pero que forma un poquito parte de todo esto. Entonces, vamos allá con la lista, ¿vale? Voy a ir de los más recientes a los más antiguos, por simplemente tenerlos ahí encima de la mesa. Y ya está. Vale, el primero del que te quiero hablar es Mario Strikers. Charge Football, algo así, no sé exactamente cómo se llama. A ver, te lo voy a decir bien. ¿Vale? Mario Striker Battle League, o sea, ni puñetera idea, ¿vale? Fue un videojuego que se lanzó el 10 de junio del año pasado. Yo me lo compré el día de salida porque es un videojuego que me recordaba mucho a la infancia. Yo me vicié muchísimo en su día un juego que era de GameCube, que era del estilo. Y luego hubo otro para la Wii en su día también, que se jugó ya menos, pero el de la GameCube con los amigos de chaval era una auténtica maravilla. Y dije, ostras, pues quiero dar una oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego no juegas tanto como quieres o no tienes tanto tiempo como te gustaría o acabas haciendo otras cosas, ¿no? Que siempre pasa. Pero poquito a poquito, en esos ratitos cortos de partidas, pues lo conseguí, ¿no? Me lo llevé además a Madrid para echarme unas partidillas, o sea que estuvo bastante guay. Y es un videojuego que básicamente es de Mario jugando al fútbol con objetos y todo muy locura, pero que la dificultad empieza a avanzar bastante como fueras avanzando. Y lo que empieza siendo un paseo donde pues, puedes ir jugando, bostezando, se vuelve bastante complicado. Entonces, ¿qué he aprendido yo de aquí? A que cuando algo sale mal... no debe, y hablo de vender también, no deberías simplemente volver a intentarlo, que también, sino es entender por qué ha salido mal y a partir de ahí tomar decisiones para que salga bien. Aprender a leer lo que está pasando. Por ejemplo, en el juego muchas veces yo notaba que había un equipo, mi equipo, yo no me sentía a gusto con él, porque bueno, cada personaje tiene sus habilidades, etcétera, tiene su rollo. Decía, a ver, tengo que encontrar primero cómo me siento cómodo y luego ya será mucho más fácil. Y hasta que di con el equipo tardé un montón, fui cada vez afinando más, pero decía, esto por aquí, esto por allá. Y ostras, al final se consigue, sale bien, etcétera, ¿no? Pero fue muy particular todo el enfoque. Y realmente al final fue una propuesta súper interesante que me gustó muchísimo. Pero sobre todo es eso, ¿no? Aprender a leer qué va saliendo mal para hacerlo mejor la siguiente. Y pasito a pasito, pues al final saldrá mucho mejor. El segundo videojuego del que te quiero hablar es Pokémon Cristal. Sí, el Cristal, el que salió en el año 2002, si no me equivoco, te lo voy a decir para que lo tengamos más o menos en cuenta, a ver. Pokémon Cristal. Salió en el año... A ver, lo tengo aquí. No lo sé. En el año... A ver. 2001 en España. ¿Vale? Y bueno, pues fue un videojuego en el que básicamente es un juego súper antiguo, de los que yo jugué mucho cuando era un chaval, y dije, ostras, en la Nintendo 3DS se podía comprar todavía digital, y el día anterior a que cerran, bueno, han anunciado ya que van a cerrar las tiendas, pues dije, bueno, pues me voy a dar el caprichito, ¿no? Y la verdad es que es una pasada, todavía juego como si fuera un chaval, ¿no? Me recuerda mucho al pasado, a esos momentos, y yo creo que de aquí la principal lección es el poder que tiene la nostalgia para vender, el transportar a una situación donde todo parecía mucho mejor, y creo que esto es un aprendizaje que podemos utilizar de manera muy concreta a la hora de vender, porque si somos capaces de llevar ese momento feliz a nuestros clientes, va a ser mucho más fácil que nos den el sí quiero, que nos digan que sí que quieren seguir aprendiendo, que sí que quieren dar ese paso hacia adelante. Y a mí esto es lo que ha hecho, ¿no? Luego me compré el Pokémon nuevo, el de tal, pero se me ha hecho mucha más bola y apenas he jugado, ya lo jugaré, ya llegará y ya me lo pasaré en su momento. Pero ha sido como, ostras, me apetecía mucho, una buena experiencia gratificante, no pensar mucho, de recordar viejos tiempos, y ha sido una auténtica maravilla, si te digo la verdad, y lo seguirá siendo seguro en el futuro. Vale, pero eso, nostalgia y llevar a sitios mejores. Otro videojuego
Super Mario Odyssey, y que es un juego de la Nintendo Switch. Como es que yo soy nintendero a tope, ahora tengo la Xbox y alguno más traeré en unos tiempos, supongo. Pero este ha sido muy interesante, además me lo jugué con mi chica, o sea que siempre es algo más guay. Y la verdad es que me gustó bastante. ¿Y cuál fue el principal aprendizaje que me llevo de Super Mario Odyssey? Pues este en concreto es una cosa mala que le vi. Hay un mundo, o sea, el juego es precioso, se ve todo súper bien, es una auténtica maravilla, ¿eh? Pero hay un momento donde se ve muy mal. Es como un nivel de hielo o de nieve donde todo se ve extremadamente mal. Y yo pensé, qué fácil es cagarla haciéndolo todo bien y dejando un mal detalle y dejando un mal sabor de boca. Y es como un aprendizaje muy importante de, ostras, si ya has llegado hasta ahí, fíjate en que el último detalle también vaya bien. Esto me recordó también mucho cuando estaba en el instituto o en la universidad, que siempre llegabas al último tema de estudiar y decías, bueno, este me lo voy a estudiar peor, tal. Y yo pensaba, joder, tío, has estudiado 20 y pico temas de derecho, que era mi caso, no la cagues por el último. A ver si te van a preguntar este y te vas a meter un este por no echarle una horita más. Así que échasela y hazlo bien, ¿no? Y realmente yo creo que es un aprendizaje pues muy potente, ¿no? El que tener por ahí. Así que bueno, ahí lo tenemos. Cuarto videojuego, F0 de GameCube, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, te voy a decir el nombre exactamente, pero que me lo jugué en la consola virtual que tiene GX, la consola virtual que tiene Nintendo Switch, que si tú estás suscrito al online, pues tienes como unos videojuegos antiguos, ¿no? De hecho de GameCube, pero no es de GameCube, es de Nintendo 64, te lo voy a decir bien. Nintendo 64, ¿vale? No sé exactamente cuál es, pero supongo que será el X o alguno de estos, ¿no? Pero bueno, que es un juegazo, ¿vale? Un juego de carreras, de naves espaciales, a toda leche. La verdad es que se juega. Este es el F0X. Me gustó mucho, se juega muy, muy bien. Y la verdad es que se disfruta bastante, bastante, bastante. Y es una saga de carreras, como te decía, no tiene mucho más misterio tampoco de naves espaciales. Y yo creo que aquí, sobre todo lo que yo me quedo, es con una cosa súper sencilla, pero que realmente me hizo mucho ¿no? Y es que siempre puedes hacer más de lo que el público espera, porque esto es una saga de videojuegos, ya lo digo como saga porque he jugado mucho, o sea, a lo largo de mi infancia jugué un montón, que siempre te da un poquito más, y luego un poquito más, y un modo de juego nuevo, y un personaje nuevo, etcétera. Y creo que mantener a la gente sorprendiéndola constantemente es una de las acciones más importantes para que te presten atención, para que quieran seguir trabajando contigo, para que sigan haciendo cosas, ¿no? Entonces, siempre que puedas, da un plus más para tus clientes. A lo mejor en el momento no te parece importante o a lo mejor en el momento no le das el peso que tiene, pero te aseguro que al final lo vas a agradecer. Vale, ¿y qué nos queda por aquí? Bueno, pues nos queda un videojuego que jugué, yo creo que fue incluso a finales de 2021, que no le pillé en el momento bueno, porque se supone que antes la experiencia tuvo que ser mucho más interesante, pero se llama Journey, ¿vale? Viaje. Y es un videojuego que en su día cuando se jugaba, bueno, fíjate que sí lo jugué hace tiempo porque la consola que lo tenía, que era la Play 4, se me rompió. Pero era un videojuego, como te decía, que tú te ibas encontrando con otros personajes mientras jugabas y esos personajes eran personajes reales. O sea, personas reales que también estaban jugando. Tú no podías apenas interactuar con ellos, ni siquiera el juego te decían que era gente de verdad, pero era gente de verdad. Y a mí esto me parece un concepto súper importante, porque era como, qué pasada, ¿no? Qué cosa más chula. Y bueno, al final es un juego en el que simplemente andas hacia adelante. No tiene enemigos, no tiene misterio, vas descubriendo cosas, pero no es un juego de matar a nadie, por decirlo de alguna manera. Y a mí me gustó mucho la idea de hacer propuestas diferentes, de arriesgarte, de plantear cosas distintas, porque no nos damos cuenta, pero estamos siempre haciendo lo mismo que hace el resto, porque como al resto le ha funcionado yo también, y esto en los videojuegos pasa mucho, que Pepito y Menganito hacen el mismo estilo de juego constantemente, ¿no? Y bueno, pues que arriesgarte a hacer una propuesta diferente me parece muy potente. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a los juegos de los que te he hablado. Y vamos a simplemente recordar la enseñanza de cada uno. Mario Strikers, cuando algo sale mal no se trata solo de volver a intentarlo, sino de entender qué ha ido mal para volver a hacerlo bien. Pokémon Cristal, la nostalgia vende, transporta a tus potenciales clientes a un lugar donde fueran más felices y será más fácil porque querrán recuperar esa sensación. Super Mario Odyssey, si haces todo bien no dejes una cosa cutre porque va a estropear la experiencia para todos. F0X de Nintendo 64, siempre da un poquito más de lo que el público espera porque te lo van a agradecer y van a hacer que se queden contigo sí o sí. Y por último, Journey, una propuesta diferente, intenta diferenciarte en todo lo que te pidan para que seas inolvidable. Estos son los 5 videojuegos con sus 5 aprendizajes que quería traerte y creo que son muy potentes, que si te gusta jugar además te animo a que los juegues, no son muy nuevos tampoco, aquí sí que voy muy retrasado con la vida, pero bueno, son cosas que pasan. Pero que merece la pena echarles un vistazo, echarles una oída, por decirlo de alguna manera, porque funcionan realmente bien. Ya voy a darle un traguito al café y nos vamos a por los 5 libros.
Ahora vamos a ver los 5 aprendizajes que te puedes llevar de 5 novelas que he leído en 2022. Te podía haber traído libros de negocio, libros de tal, pero creo que eso aquí no tiene tanta gracia, ¿no? Que la gracia es precisamente que sean novelas, historias, cosas que podamos tener. Y yo con la literatura en sí he tenido un conflicto este 2022. He leído muchísimo de no ficción, muchísimo de aprendizaje, pero como tú sabrás, bueno, no sé si lo sabes, pero antes de emprender yo tenía un proyecto de literatura muy bonito, muy chulo ahí por internet, y era un obseso de los libros. Sin embargo, leí tanto o estuve tanto tiempo enganchado a esto que cuando lo dejé empecé a leer de ficción mucho menos. Ahora vuelvo a leer, pero en ese momento leía muchísimo menos. Y yo pensaba, ostras, creo que no voy a volver a leer nunca, ¿no? Y en el año 2022, con sus altibajos, he intentado leer más. De hecho, así como un objetivo en general, ¿no? Como dar más espacio a cosas de ocio, de historias, de hobby, que simplemente negocio, ¿no? Porque siempre es como mucho negocio, 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 y solo como que desconectaba cuando estaba con algún amigo o alguna cosa, pero este año ha sido como, vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a intentar hacer las cosas diferentes para que todo funcione mucho, mucho mejor. Y, ostras, pues no he leído tanta novela como me gustaría, este año ya llevo una, que lo cual ya te hablaré en el futuro de ella, o te voy a hablar hoy, ¿lo tengo aquí apuntado? Sí, la tengo apuntada, es la primera, pero la idea es este año leer mucho más de todo esto, ¿no? Pero aún así, este 2022, pues no estuvo mal, hubo bastante cosilla, bastante cosa, y creo que se pueden sacar aprendizajes, te seguiré trayendo, espero seguir leyendo, espero que ahora cuando vuelva ya el rock and roll, porque claro, esto estamos emitiendo a día 7 de enero, mañana y pasado son los últimos 2 días tranquilos, el 9 la gente ya va a venir de fiestuquia a muerte, ¿no? Pero me apetece como seguir manteniendo esos ratitos antes de dormir, que he leído mucho estos días, bueno, y seguir aprovechando, ¿no? Ya veremos cómo lo vamos haciendo, ya veremos qué tal va el año, porque sabemos que una cosa es el principio, otra cosa es luego cómo va avanzando, que esto tiene muchos altibajos constantemente, pero es una idea, ¿no? Y bueno, pues en este caso te quiero hablar de 5 libros, ¿vale? El primer libro es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, que ha sido el primer libro que me he leído en este 2023. Me lo acabé hace un par de días, ahora me estoy leyendo Revolución de Arturo Pérez Reverte, pero este fue el primero, ¿no? Y bueno, básicamente es un libro que te hablan de cómo intentan llegar hasta la luna con un cohete. Pero es muy particular porque yo no conocía el libro y lo que pasa es que una sociedad que es la sociedad del Club del Arma, por decirlo de alguna manera, después de que se acaben las guerras, dicen, ¿qué hacemos? Ya no podemos crear simplemente rifles y cosas porque ya nadie los quiere, vamos a hacer algo más. Y dicen, vamos a aprovechar todo lo que sabemos sobre potencia de fuego para mandar un cohete a la luna. Está genial. Y todo el libro va sobre 2 temas. Uno, qué necesitan para hacerlo, y 2, cómo convencen al resto de que apoyen la proeza que están a punto de hacer, ¿no? Y cómo les venden la idea. Y a mí lo que más me interesa de todo esto es el tema de la visión, de cómo a lo mejor llevas mucho tiempo enfocándote a un sitio y ya no tiene sentido, y cómo simplemente cambiar el foco y ver otra cosa que te motiva te hace seguir trabajando con las mismas ganas. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el foco, el fin, el punto al que nos estamos dirigiendo. Es como mejor funciona y lo tenemos que mantener siempre ahí. ¿Vale? Yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Con lo importante que es tener ese foco, esa visión y esa manera de hacer las cosas bien. Y el libro la verdad es que está bastante guay. Creo que no ha envejecido tan bien como podría, porque es un poco tosco de leer en el sentido de que hay mucho dato técnico, mucha cosilla que se hace un poco pesada, la verdad. Pero yo lo leería. Creo que Julio Verne es un auténtico crack escribiendo y que merece mucho la pena. No es el primero que leo de Julio Verne, tampoco será el último, así que bueno, pues ahí está. Luego tenemos Cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo muerto pasado fue mejor, ¿vale? Que es de Pablo Lasso, el periodista, el tuitero deportivo de baloncesto, y que tiene varias novelas. Tiene Antes todo esto era campo atrás y Cualquier tiempo muerto pasado fue mejor, ¿no? Y el primero me lo leía el año pasado y dije, ostras, pues vamos a dar una oportunidad al segundo. Y este me lo leí mientras estaba en Madrid, ese mes loco que estuve sin parar ni un solo segundo. Y la verdad es que fue una experiencia realmente buena y gratificante porque... ostras, me gusta mucho la manera que tiene de afrontar las historias este escritor, porque no intenta como volverse rimbombante y nada, sino simplemente te cuenta la historia con un lenguaje de calle, ¿no? Y creo que es un aprendizaje muy importante para cualquier copy de vamos a escribir normal. O sea, muchas veces cometemos el error de intentar lucirnos, hacer las cosas mejor, y creo que eso no tiene ningún sentido, que lo importante aquí es intentar siempre hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas diferentes, intentar tal, y que si lo hacemos bien, pues va a conseguir resultados. Así que ahí lo tienes. Muy importante, creo que me gustó mucho. Además, la historia, ambos me han gustado mucho. Es el primero más quizá por la sorpresa, pero el segundo, que ha sido una continuación, está bastante guay. Y yo tengo la sensación de que habrá un tercero. Tercero, Romeo y Julieta. No lo había leído nunca. Shakespeare ya había leído alguna cosa. Había leído Hamlet, había leído Julio César. Pero no había leído Romeo y Julieta, así que le di una oportunidad. Y creo que el aprendizaje más importante de este libro es
Si estás trabajando en equipo, cuéntale a tu equipo los planes, no nos vayamos a arrepentir porque uno no sepa lo que está pasando. Y me refiero a cuando a Julieta se le ocurre fingir su muerte y Romeo se suicida porque piensa que el amor de su vida por el que ha desafiado a todo Dios, pues se ha muerto. Y claro, luego dice ella, pero ¿cómo se muere y tal? Entonces, siempre que tomes una decisión, siempre que trabajes en equipo, asegúrate de que todas las personas que lo necesitan saben lo que está pasando, porque esta es la única manera de asegurarte de que nadie vaya por libre. Pero es que si no lo saben, no lo vas a conseguir nunca. Entonces, ahí lo tienes. Muy bueno, o sea, no tengo mucho más que decirte, a mí me gustó mucho, me gusta el teatro, o sea que tampoco tiene mucho misterio y disfruto mucho con los libros, no es tampoco sea la lectura que más disfrute del año, pero está bien. Los años extraordinarios de Rodrigo Cortés, este probablemente es la última decepción que tuve el año pasado y, ostras, me ha costado gestionar esta lectura. Te cuento por qué. Los años extraordinarios es un libro de Rodrigo Cortés, que es una persona que me encanta su papel en Todopoderosos, me encanta alguna de las películas que ha dirigido, pero llevo bastante mal lo que viene a ser su historia, su novela. Me la compré en Semana Santa, imagínate cuando me lo compré hace un montón de tiempo, pero no le di la oportunidad hasta ahora. Y leí un poco, lo dejaba, volví a leer, lo dejaba, y es porque creo que no hay mucha consistencia en lo que nos está contando, que es un viaje como surrealista por todas partes, pero que peca de tal. Hay un momento en el que ni siquiera entiendes las normas del mundo, y eso hace que te salgas. Entonces, de aquí la lección que yo me llevo es: cuando tu cliente potencial no entiende el contexto que estás utilizando para vender, es mucho más difícil venderle. Siempre es importante que él tenga claro qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y a partir de ahí, las cosas irán mejor. Y el último libro que te quiero hablar es de Coraline, que este año, vi también la película que está en Netflix, si no me equivoco, y me leí el libro y el cómic, me gustó mucho. Y básicamente es una novela que nos cuenta la historia de una niña que está cabreada con sus padres y como que abre como una puerta y viaja a una realidad alternativa donde hay otra madre, otro padre, etc. La diferencia es que en ese tal tienen los ojos con botones y son bastante malos, ¿no? Y tal. Y me gustaron dos cosas. Uno, como con un simple detallito como son los ojos, se marca la diferencia enorme entre dos mundos. Me pareció algo súper interesante, que no nos tenemos que complicar mucho la cabeza, que a veces un pequeño detalle es suficiente. Y número dos, me gustó mucho también cómo plantean al gato. Esto es algo muy gatuno, muy personal, pero por ahí está. Entonces, pues para mí es importante, ¿no? Como con un pequeño detalle se pueden hacer cosas realmente interesantes y lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Así que ahí lo tenemos. Creo que es importante destacar esa idea, ¿no? Que cuando vayas a marcar algo, márcalo de manera sencilla, que sea evidente, que salte a la vista, que nadie se lo tenga que pensar, que esté ahí. No le pongamos difícil al cliente entender lo que le estamos contando, vamos a ponérselo lo más fácil posible. Y bueno, ahí lo tenemos. Así que te voy a recordar los 5 libros con los 5 aprendizajes, que es De la Tierra a la Luna, lo importante que es tener una visión y cómo nos mueve. Cualquier tiempo muerto pasado fue mejor. El lenguaje de la calle, sencillo, sin complicarnos la vida. Romeo y Julieta, comparte con tu equipo el plan. Los años extraordinarios, planifica para que tu cliente sepa el contexto. Y Coraline, busca lo simple a la hora de marcar diferencias, a la hora de hacer las cosas bien, porque te aseguro que va a funcionar mucho, mucho mejor. Voy a dar un trago al café y seguimos con la última parte. Uy, me está gustando este programa, me está gustando este episodio. Por cierto, me falta quitar en Twitch la imagen anterior. Estamos ahí con el canal antiguo y hay que cambiarlo. Bueno, vamos a darle, ahora lo cambiaré cuando corte por aquí. Y bueno, lo último de lo que te quiero hablar, como sabes, son series de televisión. Que oye, también ha sido año de series. También series probablemente es lo que más vemos en casa, porque nos ponemos una comiendo, cenando ahí en parejita y bueno, pues se disfruta mucho más, ¿no? Estamos ahí disfrutando de algo común. Y yo la verdad es que luego series realmente solo veo las que veo con mi pareja. Igual que alguna película sí me puedo poner por mi cuenta, el resto no. Lo que quiero hacer este año es verme mucho más anime por mi cuenta. Es uno de esos objetivos que tengo a muerte, que me apetece muchísimo y que me buscaré la manera de hacerlo, porque tengo muchas series que quiero ver y el hecho de que sean capitulillos de 20 minutos creo que lo hace bastante asequible y bastante sencillo. Pero bueno, ya veremos cómo lo organizamos. Así que el año que viene o a lo largo del año hablaremos también de esto, ¿no? Pero bueno, series. Aquí te voy a hablar de pues algunas que he visto este año simplemente para tenerlas como referencia y además también traerte una pequeña reflexión. Y es que me he dado cuenta de que he visto muchas series, pero la mayoría ni siquiera las recuerdo. Pero es que ni siquiera recuerdo, cuando me he puesto a hacer una lista de qué series he visto, he dicho, hay muchas que no tengo ni idea de haberlas visto. ¿Y por qué esto? Porque hay tanto contenido
que lo consumimos tan rápido que no lo procesamos. Y creo que esto sería algo a plantearnos muy, muy mucho a la hora de hacer las cosas. Pero bueno, vamos ya con las series. La primera es Aquí no hay quien viva. Realmente aquí nos queda la última temporada por verla, pero la quería traer porque, bueno, es una maravilla. Yo nunca fui mucho de la que se avecina y para mí la historia acabó cuando se acaba la Aquí no hay quien viva y nunca seguí viéndola. No me apeteció mucho, he visto algún capítulo suelto en FDF, sé más o menos quién es cada personaje, pero sin más, ¿no? Y Aquí no hay quien viva es una de esas cosas de la infancia que la tienes ahí y dices, ostras, es que me recuerda a un momento muy chulo de la vida, ¿no? Me acuerdo que todavía yo estaba en Alicante cuando se enviaba, o emitía, bueno, vivo en Alicante también, pero de cuando era un chaval. Y bueno, el principal aprendizaje de Aquí no hay quien viva es quítate la vergüenza a la hora de vender. Intenta hacer las cosas, no te cortes, actúa. Y luego ya veremos qué tal funciona, pero actúa. Si algo crees que es buena idea, actúa. Y te traigo muy simple. A mí lo que más clientes me ha dado este año fue hacer una charla sobre la relación entre la evolución Pokémon y la venta. Que puede parecerte una tontería, pero fue un acto que dije, voy ahí y tal. Y hasta el último momento estuve pensando, ¿qué coño vas a hacer, Carmelo? Estás haciendo una gilipollez. Pero fue un acto buenísimo. Así que bueno, ahí lo tienes. Segunda serie que he visto, Juego de Tronos. Yo ya la había visto en su día, hace un montón de tiempo, pero tenía ganas, uno, de reverla porque me había quedado con un mal sabor de boca por la última temporada, y dos, mi chica no la había visto. Y dije, bueno, vamos a verla y cuando la acabemos nos ponemos La Casa del Dragón, que probablemente será la próxima serie que veamos. Y primero, que cuando la vuelves a ver, no te parece tan decepcionante como al final como la primera vez que lo ves. También en el primero tienes unas expectativas altísimas y tienes muchas ganas de que todo salga bien y no sale, no te gusta. Yo que además fui lector de los libros que están ahí y si algún día saca el sexto pues me lo leeré, pero yo que fui lector de los libros, como te decía, tenía expectativas muy altas con el final. Y el final no es que me parezca malo, pero cómo se ejecuta así, ¿no? Pero ahora, sin más, si te das cuenta de que cuando se acaban los libros como que la calidad baja, pero se deja ver mucho más, sencillamente, ¿no? Y que te das cuenta de cómo acelera. Pero bueno, ahí está. Y yo creo que aquí el principal aprendizaje es que la gente compra y quiere héroes. Esto es muy importante, pero es la principal lección que me llevo. La gente no sigue a Pepito, sigue a un héroe, a alguien en quien confían. Y me recuerda mucho a la lección de Russell Brunson de cómo liderar un movimiento para vender, que es tener un líder carismático, presentar un futuro mejor y decirles que si te apoyan podrán formar parte de ese futuro. Y si te das cuenta, prácticamente todos los reyes y reinas que hay en esta película o en esta serie siguen este patrón. Así que bueno, ahí está. Siguiente serie, ¿cómo conocía a vuestro padre? Realmente comenzamos a ver cómo conocía a vuestra madre, porque mi chica no lo había visto, pero nos pasamos a cómo conocía a vuestra padre. Supongo que se nos hizo largo, aunque espero acabar cómo conocía a vuestra madre con ella pronto. Y pues yo me quedo con la idea de que no hace falta reinventar la rueda de esta serie, sino tomar una idea que funciona y mejorarla. A mí la serie me gustó, entiendo que realmente puede que no sea la mejor serie del mundo, creo que no está a la altura de la primera, porque la primera, o sea, es brutalísima, pero está muy bien, además está Hilaridad, que siempre mola mucho, ¿no? Tenerla por ahí. Entonces, bueno, pues me gustó mucho, y me gusta mucho la idea de no inventes nada, coge algo que funcione y mejóralo, simplemente. Cuarta serie, bueno, acabamos, Cuéntame cómo pasó, que se supone que este año sale una última temporada final, pero después de estar todo 2021 viendo la serie entera, nos pusimos la última temporada que se empezó a emitir a principios de enero de 2022, que ya ha pasado un montón de tiempo. Yo personalmente he hecho mucho menos la serie, ¿eh? Ha sido una serie que ha formado mucho parte de nuestra vida estos últimos años y la hemos disfrutado muchísimo. Y bueno, ¿con qué me quedo yo de esto? De intentar saber cuándo hay que cerrar. Yo voy a seguir viendo hasta el final. Pero sí que es cierto que hay un momento, la temporada 19, salió el año pasado la 22 y se supone que se va a cerrar con la 23, que hubiera sido un cierre perfecto para toda la serie, pero perfecto. Pero bueno, evidentemente esto es un negocio y tira. Eso es una de las cosas por las cuales me apetece más ver películas que series. Es básicamente porque sé que la película es una cuestión cerrada y ya está. Y la serie, pues al final, mientras de pasta, pues está en movimiento, ¿no? Sin tener una historia más por ahí. Entonces, bueno, creo que el aprendizaje es aprende cuándo dejar de escribir, ¿no? Porque muchas veces también nos podemos escribir como páginas de venta que son enormes y no paramos, y no paramos, y no paramos, y es como, hay que saber parar. Pues bueno, pues ahí lo tenemos. Y la última serie de la que te quiero hablar, esta es una maravilla, se llama Severance. Y es una serie de Apple TV que es una auténtica locura. Básicamente nos cuenta la historia de unas personas que cuando van a trabajar tienen como un chip implementado y son personas diferentes cuando trabajan y cuando salen. Como dos conciencias diferentes. Y plantea unos dilemas muy interesantes. Pero yo aquí te aconsejo que la veas porque cualquier cosa que te voy a decir es spoiler. Y yo, por cierto, tengo unas ganas de la segunda temporada que no puedo con ellas, te lo digo completamente en serio, me muero por ver la segunda temporada. Creo que es esa sensación de quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más,
que tuve con Cuéntame un poco, que Cuéntame se convirtió en una obsesión tremenda, enfermiza y probablemente mala, pero con esta de decir, ostras, es que quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más, ¿no? Quiero de verdad ver más. Y bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no? Entonces, si hay algo que no te gusta, lo que haces en tu vida o en el trabajo, cámbialo, no te vuelvas loco con ello, que creo que la vida da muchas vueltas y que se pueden hacer las cosas pues mucho, mucho mejor. Y ya estaría, estas son las 5 series de las que te quería hablar, con 5 aprendizajes, vamos a recordarlo. Aquí no hay quien viva, quítate la vergüenza y actúa. Juego de Tronos, los héroes venden. Cómo conocí a vuestro padre, no reinventes la rueda, coge una idea que funcione y mejórala. Cuéntame cómo pasó, lo difícil de aprender a cerrar. Y Severance, si hay algo que no funciona en tu vida, pues no te vuelvas loco y simplemente intenta mejorarlo. Y esto es un poquito lo que te quería contar en el episodio de hoy. Oye, ya estamos aumentando la duración, me gusta 40 minutos. El objetivo es llegar a la hora, supongo que mañana llegaremos por primera vez. Y poquito más, que espero que te haya gustado, que te cojas las recomendaciones, que te las veas, las disfrutes, lo juegues, lo que sea. Que sobre todo apunta a los aprendizajes porque creo que son potentes. Y nos escuchamos mañana en un nuevo vídeo, un nuevo directo aquí en Twitch, ¿vale?